Bien, Me buenas, siguen. buenas noches a todas y todos. Hoy empezamos la segunda parte de la presentación como bien decía Marina, del grupo de pandemia. El texto que hemos trabajado se llama Psicoanalistas trabajando en la pandemia, reflexiones acerca de nuestras experiencias, y tenemos un sobrenombre, que es el que más nos gusta, que se llama Colectivo 21. Por si hay gente que se incorporó hoy y no han visto quiénes pertenecemos a este grupo, los nombro rápidamente: Mirta Alvarado, Estela Boto, María Cipriano, Magdalena Echegaray, Adriana Freidenberg, María Cristina Galizzi, Adriana Granica, Liliana Herendorf, Alicia Leone, Karina Likovic, Alberto Marani, Alicia Pan, Juan Carlos Perone, Marina Rizzani, María Rubín, Berta Schneiderman, Daniel Slucki, Oscar Sotolano, Lidia Statile, Diego Velázquez y Martín Bull. Bueno, la modalidad es muy parecida a la que trabajamos semanas atrás, hacia finales de abril. Van a hacer una introducción Diego Velázquez y Alberto Marani. Ellos van a lanzar la propuesta de trabajo para esta noche y después vamos a ir interviniendo. Quien quiera hablar levantará la mano de la manera en que el Zoom les permita. También está habilitado el chat. Lo que sí les pedimos, por favor, es que quienes quieran hablar pueden no ser del colegio. Esto es como una pequeña modificación que hacemos en función de las características del plenario, pero les pedimos por favor que lo hagan con comentarios breves, ¿sí? Y desde ya, y obviamente atinados al texto. Así que creo que sigue Alberto Marani. ¿Es así? O Diego. Me parece que Diego. Sí, gracias, Dani. Bueno, buenas noches a todos. Voy a hacer algo muy breve, que es reiterar para los que ya estuvieron en el primer encuentro y decir por primera vez para los que nos escuchan hoy, cómo fue escrito el trabajo, y después dejo ya a Alberto que nos presente un poco más los temas, digamos, los ejes de este trabajo, ¿no? En cuanto a cómo fue escrito, bueno, puedo ser reiterativo respecto de la reunión pasada, pero me parece muy importante destacar que tiene una particularidad este trabajo, que fue escrito por 21 analistas a la vez, simultáneamente, ¿no? En ese sentido, por las experiencias que tenemos o que ustedes pueden haber visto, por lo menos en particular, yo que escribo, edito y publico hace mucho, nunca tuve esta experiencia de 21 personas escribiendo simultáneamente, ¿no? Lo que no es ni una compilación, ni una repartición de tareas donde alguien escribe hasta una parte o se encarga de un tema o de un capítulo. Tampoco es una conversación desgrabada, ni tampoco es un cadáver exquisito donde cada uno va agregando y deja lo que escribió, sino que es realmente una conversación editada, una conversación escrita durante un año o un poco más, con las dificultades y las también bondades de una escritura así, que me parece, en principio, creo que con esto un poco expreso a todo el colectivo, muy original, ¿no? Eso mismo tiene sus cuestiones, sus bemoles, en cuanto a que estos son aportes, nosotros lo entendemos así, son notas, son experiencias incluso muy diversas respecto de los 21 que estamos ahí, y entendemos también que muy diversas respecto de las que pueden tener todos los que escuchan. En ese sentido no intentamos en lo que escribimos generalizar algún tema del psicoanálisis o abordar algún gran tema.
ni tampoco decir qué pasó con el psicoanálisis o los psicoanalistas durante la pandemia y las modificaciones en la atención, sino decir nuestras experiencias con un cierto desorden, no están los temas jerarquizados, sino que fuimos aportando lo que cada uno iba pensando y haciendo en este último año. Ese es un poco el marco de este texto, con lo cual, bueno, me parece importante repetirlo y enmarcarlo para los que lo leen o escuchan por primera vez, y sabemos que dispara un montón también o puede disparar, y queremos que suceda eso, que convoque las experiencias que cada uno ha tenido también, ¿no? Esto vamos a ver cómo lo podemos encauzar. Pero me parece importante destacar esto, ¿no? El modo de escritura, que a mi juicio es completamente original, y la pretensión, que es notas, aportes y experiencias juntas. Bueno, esto nomás por mi parte en cuanto a la formalidad del texto, y Alberto, ahora te vas a referir un poco, entiendo, a los ejes del trabajo, ¿no? Así que ahí vamos, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Yo no sé cómo es la composición de este plenario con invitados y compañeros del colegio, pero vamos a hacer de cuenta que muchas y muchos no estuvieron en la primera parte, lo cual puede hacer que redunden algunas cosas que ya explicitamos cuando presentamos la primera parte de este trabajo, aproximadamente la primera mitad del trabajo. En primer lugar, queremos contar brevemente cómo se originó, cómo se gestó este grupo de trabajo que fue anterior a la formación de esta dedicación a la cuestión de la pandemia. Nosotros comenzamos a trabajar hace aproximadamente, bueno, un año y pico ya, durante el periodo ASCO, aunque seguimos reuniéndonos, como decía en la presentación Marina, aproximadamente con una periodicidad mensual, a veces un poco más, próximas las reuniones entre sí, en un plenario nuestro, pero este grupo preexistía a esta tarea. En realidad nosotros nos empezamos a reunir, un grupo de amigos y colegas del colegio, como compañeros que compartíamos la preocupación a fines del 2015 por el nuevo gobierno que se veía que iba a conformar un bloque de poder, gobierno y sectores del poder económico concentrado, lo cual constituía para nosotros, dadas las características de ambos conglomerados, una preocupación, una especie de alarma, que lamentablemente se confirmó en algunos casos, excediendo nuestras más pesimistas fantasías. Si bien este fue el origen, a partir de la cuarentena, del cierre en el comienzo, allá por marzo, abril, empezamos crecientemente bueno, primero cambiamos la modalidad, ya no era presencial, desde luego, sino que era como por medio de Zoom. O sea que ya pasamos como grupo a encontrarnos de esta manera, virtual. El escenario, con el trasfondo de lo que dije al comienzo, ya empezó a tomar una dominancia. La preocupación en este escenario, empezó a tomar una dominancia la preocupación por los cambios que suponían en nuestras prácticas y obligados por la pandemia empezamos a atender de esta manera remota, aún aquellos que ya teníamos hacía mucho tiempo
una especie de familiaridad con el método con pacientes distantes. Pero ahora esto se universalizó porque no había otro modo. Entonces nuestras preocupaciones eran, por un lado, la cuestión de la pandemia, por otro lado, el estado de los pacientes y de nosotros mismos, y en tercer lugar, cómo adaptábamos nuestra forma habitual de trabajo a esta nueva forma que suponía una plataforma, distancia, lo cual no era algo natural. Las primeras reuniones estuvieron fundamentalmente marcadas por este contrapunto entre efectos de la pandemia, preocupación, intercambio respecto de lo que iba pasando en el planeta y en el país, y después, por supuesto, por esta cuestión necesaria de ir adaptándonos, utilizando las herramientas de las que disponíamos para continuar el trabajo en este consultorio que se transformó en virtual. Esto permitió que la casuística individual, que ustedes saben que un psicoanalista tiene una casuística bastante exigua, pero sumado las casuísticas de 21 colegas, ya empezábamos a tener una masa crítica que en alguna medida no era nuestra preocupación que esto fuera representativo de lo que pudiera pasar aquí en Buenos Aires, en cualquier lugar del país o en el exterior, por supuesto, pero nos daba una especie de conjunto que, además de eventualmente representar algo de lo que pasaba, lo teníamos de manera directa trasladado al consultorio. Por eso, nuestros primeros intercambios se caracterizaron por compartir esta perplejidad, esta novedad, sin conjurarla con respuestas fáciles y tranquilizadoras, sino manteniendo vivo manteniendo el signo de interrogación abierto de manera permanente. Por eso se dispararon cosas que después fueron alojadas en el trabajo, como la cuestión de las cuestiones técnicas, el encuadre, y lo novedoso de la conjunción entre nosotros y los pacientes tomados por la situación de pandemia, más la novedad de esta innovación en la forma de atención. Nosotros les ofrecemos en esta segunda parte una serie de puntos que ahora voy a simplemente nombrar, y quisiéramos que las experiencias que ustedes tengan, en todo caso, se conecten con estos puntos y con estos ejes que nosotros vamos a nombrar ahora, porque es sobre esos ejes donde nos interesa más el intercambio y donde creo que la cosa puede ser más productiva. La actividad, quiero decir, ¿no? Entonces, para hacer una supersíntesis del trabajo de todo este año y pico, vamos a nombrar 4 puntos que tienen que ver con la historia de las preguntas centrales que nos fuimos haciendo y que decantaron, que no están ordenadas por importancia y que además se fueron modificando a lo largo de todo el trabajo en este periodo. Entonces, primero nos preguntamos acerca de la posibilidad o no de sostener el trabajo en las condiciones de tratamientos a distancia que esta pandemia nos impuso. En segundo lugar, nos preguntamos también sobre el modo en que esta situación nos modificaba a nosotros mismos como analistas, practicantes, y no solo en cuanto a las cuestiones técnicas y cómo las podíamos ir resolviendo, sino en cuanto al impacto sobre nosotros mismos
y sobre los pacientes. La presencia de la angustia, la muerte, la indefensión que compartimos con nuestros pacientes, más allá de que los fantasmas singulares operan en cada uno, en eso, en su singularidad. Pero, de todos modos, esto permitió que se superpusieran los mundos, como en aquel trabajo que el otro día citaban unos compañeros en la última reunión que tuvimos de Janine Pouget y Leonardo Wender, creo que era, sobre la superposición de mundos entre el analista y el paciente. Entonces, esta fantasmática y esta problemática, o sea, conjunto de problemas, tenían puntos de contacto, puntos de divergencia y puntos de tangencia. En tercer lugar, fuimos discutiendo con qué pacientes era esta modalidad de la práctica posible para trabajar y con cuáles eventualmente no, y cuáles quedaban en un borde medio crítico en cuanto a la posibilidad de trabajo. Aunque había amplia coincidencia en las dificultades del trabajo con niños, por ejemplo, ello no impidió que algunas compañeras que están presentes pudieran dar cuenta de la experiencia enriquecedora en términos de la productividad subjetiva recíproca entre el pacientito o la pacientita y la terapeuta. En este caso, porque eran todas las chicas del grupo. Este tema también tomó un derrotero interesante cuando al principio algunos colegas, contra lo esperable, o lo que esperábamos, resaltaron la forma en que podían ayudar a atravesar la situación a pacientes inclusive graves y las dificultades que fueron encontrando en el transcurso de los meses subsiguientes. Cuarto y último, en nuestro grupo fueron también las formas específicas que fueron apareciendo respecto de cómo tramitar las situaciones emergentes durante el propio proceso terapéutico. Por ejemplo, surgió el tema de los sueños, de cómo hacer posible fundamentalmente el espacio abierto a la simbolización, nuestro métier, más que a las simbolizaciones específicas del material onírico. También las formas en que era afectada particularmente la transferencia y la contratransferencia, y los modos en que la posición del analista a través de la contratransferencia pudiera expresarse. La forma en que la sexualidad se ponía en juego en la vida de nuestros pacientes, lo que lleva de manera muy directa a uno de los aspectos de otro gran conjunto de temas vinculados a la corporalidad concreta. Por supuesto, las formas concretas en que cada uno fue observando y vivenciando la presencia de la muerte en nuestros escenarios preconscientes, y también muchísimos comentarios relativos a la fatiga por esta forma de trabajo, cosa que resultó un denominador común, quizás no el más importante, pero sí algo en lo que nos preguntamos el porqué de las razones. Entonces, voy a concluir con 3 preguntas antes de nombrar los puntos que hoy están puestos a discusión, según esta segunda parte del trabajo. La primera cuestión, para hacer una supersíntesis, es ¿qué se ganó con el trabajo que venimos sosteniendo en estas condiciones? ¿Qué pudimos ganar? En segundo lugar, ¿qué se perdió? Porque también se pierden y se perdieron cosas. Y en tercer y último lugar, ¿qué cuestiones hemos ido encontrando en el carácter
de sufrimiento y en las respuestas subjetivas prevalentes durante este periodo de trabajo. Ahora voy a nombrar entonces los puntos que vendrían desde la... Fue un extenso trabajo, por eso decidimos no leerlo, sino enviarlo a todos los compañeros, colegas y a los amigos que se inscribieran en la actividad. Retomo entonces una de las cosas del punteo, era la cuestión de los cuerpos y la subjetividad en pandemia. Otro punto es la práctica con pacientes graves o muy graves. Por otro lugar, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué experimentamos trabajando con esta modalidad? En otro lugar, ¿cuáles son las implicancias de las diferencias etarias? Gerontes, niños, adultos jóvenes, adolescentes. Entonces tenemos patologías y gravedades por un lado, y tenemos también los grupos etarios. Cada grupo etario tiene eventualmente sus propias características y eventualmente sus dificultades. Por ejemplo, adultos mayores y muy mayores. Entonces, creo que fue dicho, ¿no? que experimentamos nosotros como analistas, terapeutas, mientras trabajamos de este modo. Lo de analistas y terapeutas quiere decir que, por un lado, la mayoría de nosotros desarrollamos una práctica analítica y también una práctica psicoterapéutica de orientación analítica. Y algunos de nosotros, además, llevamos adelante una práctica psiquiátrica y psicofarmacológica complementaria o complementaria de nuestra propia práctica o de la práctica de colegas que requieren de este tipo de atención para sus pacientes. Bien, entonces, nosotros quisiéramos fundamentalmente, aunque puede llegar a resultar un tanto quizás exigente, pero ceñirnos sobre todo a un intercambio sobre estos ejes, ¿no? Para acotar la dispersión posible y ser quizás más eficaces. La experiencia que concluya a las 10 de la noche nos dirá si logramos esto o si no lo logramos. Muy bien. Bueno, gracias Alberto. Está bien planteado lo que pretendemos en esta casi exacta hora que nos queda de trabajo. Así que yo invito a quienes quieran participar, que empiecen. Ahí ya había una mano levantada. Y bueno, nuevamente, vía oral o vía chat, vayan participando. Vamos a leer todos aquello que ustedes escriban en el chat y desde ya que los vamos a escuchar. Repito, tratemos de que sean intervenciones acotadas. Mariana Wikinski. Sí, tenía una pregunta y un comentario. Una pregunta tiene que ver con tratar de ver si ustedes pueden rescatar como grupo algún tema que haya sido particularmente polémico, aunque hay en el trabajo que ustedes plantearon, que ustedes nos enviaron, algunos contrapuntos y un esfuerzo de síntesis. A mí me interesaría en la reconstrucción del trabajo que fueron haciendo durante un año, que fue un año además en el que fueron ocurriendo cosas muy diferentes, no fue un año lineal, fue un año lleno de sobresaltos, de idas y vueltas, de novedades, de incertidumbres. Si ustedes pueden rescatar como grupo algún punto que haya sido particularmente polémico en el que les haya costado encontrar unanimidad. Porque me parece que eso por ahí podría recrear de alguna manera los grados de incertidumbre con los que hemos trabajado y con los que seguiremos trabajando.
Y una cuestión en la que yo creo, frente a la pregunta de qué ganamos y qué perdimos, yo creo que hay una cosa que no sé por qué no evoqué antes, digamos, en todo este tiempo, pero cuando se plantea esa pregunta, yo tengo la impresión de que poder digamos, pasar a este esquema de trabajo virtual, con pantallitas y sin presencia de los cuerpos, permitió algo que yo creo que, por lo menos para mí, representa una ganancia enorme, que es no perturbar el contacto afectivo con nuestros pacientes en relación a cuestiones vinculadas con el contagio, la distancia, el modo del saludo, la pregunta acerca de la vacunación, con quién estuvieron. Digamos, nosotros hemos encontrado una manera de estar aislados del riesgo, hemos encontrado, no deliberadamente, digamos, ¿no? Pero finalmente hemos encontrado una manera de trabajar pudiendo dejar un poco de costado la pregunta acerca del riesgo físico que implica el trabajo con un otro en un espacio cerrado. Y eso pudimos hacerlo eh, muy prematuramente, y yo creo que nos permitió un abordaje un poco más libre de turbulencias. Y decía que me llama la atención no haberlo tenido tan claro antes, porque cuando escuchaba las preguntas que planteaba Alberto y que recuperan las preguntas del documento, recordaba una situación durante la gripe N1H1, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre técnico, un problema que tuve con un paciente concretamente porque él quería saludarme con un beso y antes de él yo tenía una paciente que estaba embarazada y después de él tenía una paciente que tenía un cáncer de pulmón. Entonces en algún momento cuando había como un pico enorme yo le estiré la mano como para saludarnos con la mano. Él se puso absolutamente rígido, fue una sesión muy tensa y después me planteó que si él era un peligro para mí, prefería no venir durante un tiempo. Fue una especie de tormenta transferencial impresionante mi puesta de distancia, yo me cuestioné mucho qué pasó en ese momento en el que me pareció que había que empezar a poner distancia física digamos, en el disminuir el riesgo. Pudimos remontarlo, como 2 meses después pudimos remontarlo, pero lo que digo es que me parece que este esquema tecnológico creo que nos puso a salvo de tener que resolver en la singularidad de cada situación qué se hace con el alcohol en gel, con los zapatos, con la distancia, con el aire, con la ventana, con el estornudo, con la tos, con el barbijo, con el paciente que acaba de irse, el que llega. O sea, me parece que hubo algo que nos puso, nos planteó como un campo más límpido para el trabajo. ¿Alguien quiere responder? Yo tengo una respuesta parcial y yo no sé si en realidad diría que no hubo homogeneidad. Ante tu pregunta si hubo puntos polémicos, yo creo que no, nosotros no partimos de una homogeneidad, o sea, no pensamos todos igual, ni tenemos todos la misma clínica. Y de paso me gustaría como recuperar algo de cómo fuimos trabajando, porque para los que somos jóvenes, casi todos somos jóvenes los que hemos escrito en este texto, jóvenes, eh, aunque seamos sub 50 para arriba, 40 y pico para arriba. Trabajamos en el Drive y cada uno tenía un color. Y entonces, así como en el jardín de infantes, entonces cada uno con su color escribía aquellas ocurrencias que teníamos. Y no eran las mismas, habían sí coincidencias, pero también había como divergencias. Entonces, posteriormente, después de un año largo de escritura, donde escribimos muchas hojas en el Drive, algunos nos enteramos que existía el Drive cuando empezamos con esta experiencia.
Entonces después, posteriormente a esto, ya, bueno, esto ya se dijo, hubo 3 personas, Diego, Karina y Alberto, intentaron darle como un formato más o menos coherente. Pero yo diría que nosotros partimos en realidad no diría desacuerdos, pero sí partimos no hubo un acuerdo inmediato. Eso fue lo rico también. Ahora, no recuerdo que hayan habido puntos de mucha divergencia. No sé el resto de los compañeros, compañeras. Yo pensé que no iba a hablar, pero voy a decir, Dale. comparto la impresión de Dani. Tal vez estaba pensando, por la muy buena pregunta de Mariana, que tal vez hubiera habido polémica si hubiéramos, es una conjetura, tenido el propósito de llegar a algo más o menos unívoco. Como cada uno exponía sus puntos de vista y estos puntos de vista eran respetados por la totalidad, ustedes se imaginarán que existe, digamos, un afecto societatis que precedió a este trabajo y las reuniones tenían, esto también quiero transmitirlo, un clima muy divertido, de muy fraterno, de mucho entusiasmo, en contrapunto con la pálida que se veía desde la ventana, ¿no es cierto? Y en realidad, después lo vimos también con la redacción, había un crecimiento por aposición, pero no había discusiones. Yo no recuerdo que alguien haya planteado que esto no fuera así, sino yo lo veo de este otro modo. Y este fue el clima dominante. Por lo tanto, como no nos propusimos llegar a acuerdos, a un texto lícito, a una especie de informe unívoco, y esto tiene la marca en el orillo, en el origen de la multivocidad. Esto es un trabajo absolutamente coral, ¿no? Después lo organizamos un poco para transformarlo en algo inteligible, porque ese multicolorido drive, que es una de las traducciones de pulsión, ¿no? Digamos, las pulsiones estaban en bastante desorden. El drive era absolutamente imposible de imprimir y compartir. Esto no hubiera sido posible porque hubiera sido un galimatías, nadie hubiera entendido una pepa. Pero este creativo desorden y amistoso contrapunto nunca tuvo el objetivo de llegar a alguna síntesis. A ver, tengo entendido que Juan Carlos quiere hablar. Y si él no levantó la mano, yo estoy intuyendo que Juan Carlos querés hablar. Y después Liliana Erendor. Desmutate si es que querés hablar. Tenés que desmutarte. Hace como 15 minutos que quiero hablar, pero levanté un montón de veces, y bueno, ahora parece ser que... 15 minutos no puede ser porque hace Y son las 10, apenas 10 que dimos la mano. Pero hable, caballero. Un par de cosas. En primer lugar, una de las cosas que creo que se me ocurre pensar es qué es lo que va a quedar de esto, irremediablemente. Hay que tener en cuenta, debe haber muchos pacientes que van a querer seguir, aún habiendo sido pacientes nuestros presenciales antes que se desencadenara la pandemia y demás,
cuando lograron continuar su proceso psicoterapéutico de orientación analítica o psicoanalítico, como queramos llamarle, y se dieron cuenta que tenía algún grado de eficacia y que obtenían cosas del mismo, también se dieron cuenta de que gastaban menos cantidad de tiempo en viaje, menos dinero en trasladarse, y seguramente van a querer continuar de esa manera, porque bueno, el tiempo no es lo que sobra, el dinero tampoco, de manera tal que hay muchas, señalo un aspecto nada más, pero algo de todo esto llegó para quedarse. Por supuesto, como creo que mencionaba Marani hace un rato, hay experiencias previas, porque todos hemos tenido, y a lo mejor continuamos teniendo, pacientes en el exterior o que han viajado y a los cuales atendíamos antes de la pandemia. La otra cuestión es que me parece que hay una larga historia de adaptación de los psicoanalistas y de los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica y de los psiquiatras de formación psicoanalítica de adaptación a circunstancias que no necesariamente son la pandemia. Nos hemos tenido que adaptar a la aparición de las obras sociales y las prepagas hace muchísimos años, que imponen ciertas restricciones de trabajo, pero no hemos abandonado el trabajo psicoanalítico, pero sabemos muy bien que queda acotado en cierta forma en términos de tiempo, espacio, modos de cobro, etcétera, etcétera, con los efectos que esto tiene inexorablemente en la transferencia, de manera tal que hay una larga historia de los psicoanalistas y psicoterapeutas argentinos en adaptarse a modalidades que no dependen de transformaciones generadas por ellos en el modo de trabajo, porque si no, no se hubiera podido seguir trabajando. Me parece que eso hay que incluirlo también, porque no empezó con la pandemia, que aun cuando la pandemia impone, digamos, restricciones muy específicas que hay que pensar, y me parece extraordinario que hayan decidido, hemos decidido, yo he formado parte con poca intervención, por cierto, por determinadas circunstancias del grupo, pero bueno, me parece que de cualquier manera esto no le quita ningún valor a todo lo que se ha punteado y pensado a lo largo de este tiempo. Pero me parece que hay una historia previa que tenemos que recuperar y encontrar modos de articular con esto, porque esto es novedoso, pero relativamente, en el sentido de cómo acomodar el trabajo nuestro, no tanto a las exigencias de psicoanálisis puro, sino a las necesidades de trabajo. Y esto está señalado en algún lado, no sé si en el punteo último, pero sí en el primero, que quiero mencionar, porque hay algo entre paréntesis que pusieron, en una frase que decía que la necesidad obliga, comillas, entre paréntesis. Y a mí me pareció extraordinario ese planteo, está en algunos de los puntos anteriores, no del punteo pero lo quiero retomar igual, porque creo que como estaba entre paréntesis, es decir, que te están diciendo esto lo podés saltear si querés, yo decidí darle bola, porque tiene que ver con esto, la necesidad obliga, más allá de los purismos teóricos o lo que fuere, si uno quiere seguir trabajando de esto. Y hay una larga experiencia que no empieza con la pandemia, aunque la pandemia le coloca exigencias muy especiales. Bueno, esto solo quería decir. Bien. Liliana Gerendorf. Sí. No sé si se me escucha, porque a veces no se escucha. Avísenme si se me corta. Yo quería, en principio, de alguna manera, contestándole a Mariana, recrear un poco el clima de trabajo del grupo, ¿no? Porque por ahí son la diversidad de experiencias, la diversidad de formas de trabajo. Entonces a mí conté 2 ejemplos clínicos, ¿no? Muy chiquitos. Una de un paciente que yo atendí un tiempo atrás, que era un paciente muy ocultador, que no veía en realidad lo que le pasaba, y yo tenía la sensación de que yo tenía que descubrir, y empecé a observarlo, a observar su cuerpo, hasta que un día veo, poco tiempo de trabajo con él, veo que tiene una mano hinchada, con todos nudillos hinchados,
Y bueno, finalmente le pregunto qué es lo que le pasó, no me decía, y me dice que en realidad dio una trompada. Yo eso no lo he podido percibir si no lo tenía frente a frente, si no lo tenía en presencia, si no tenía el cuerpo de él. Digo, No se te escuchó, Lili. No se entendió. No se Lili. entendió lo que dijiste, perdón. saco mi video porque me parece que es eso lo que obstaculiza. A ver, ay no, ahí. A ver si ahora no se escuchó lo último que dije, que no me decía él lo que le pasaba, y yo observo que tiene la mano hinchada, los nudillos hinchados, le pregunto finalmente qué era lo que le había pasado y me dice que había dado una trompada contra la pared. A partir de ahí pudo aparecer todo un material que tenía que ver con que este joven, porque era un tipo joven, se alcoholizaba y que en un momento, cuando se alcoholizaba, perdía el control sobre sí mismo en realidad porque se hacía daño, ¿no? Entonces yo empecé a percibir cuando él venía alcoholizado a sesión. Y lo percibía con el olfato, porque él no me decía que estaba alcoholizado, ni se mostraba ni borracho, ni nada, sino que en realidad yo sentía el olor a alcohol, entonces le decía, tomaste. Se armó todo un sistema de trabajo con la intervención de mis sentidos y su cuerpo. Digo, bueno, estas cosas también pasaban, y yo me pregunto, si lo hubiese tenido que atender hoy día, ¿qué otros métodos tendría que haber utilizado para poder acceder a lo que a este joven le pasaba? Entonces digo, bueno, qué sé yo, son ganancias y pérdidas, es cierto, coincido con lo que decía Juan Carlos, y a mí me parecía interesante poder recrear un poco lo que íbamos marcando con colores distintos en cada una de nuestras intervenciones, porque esto es una experiencia diferente para mí. Entonces, también me lo planteo si siguiese atendiendo pacientes con determinadas características, si yo podría hacerlo virtualmente. Eso quería contarnos. Bien, gracias. ¿Alguien quiere acotar algo? Yo, bueno, si nadie levanta la mano, me quedé con la pregunta que se hizo Juan Carlos, que no exigía respuesta, pero me parece que es buenísima para alargarse a pensar que si hubo épocas fáciles para hacer psicoanálisis o para ser psicoanalistas, y la verdad que más bien uno diría que habrá habido pocos momentos de tranquilidad para hacer análisis. Y aún así lo hemos hecho, se ha hecho. Todo lo que es la historia del movimiento psicoanalítico puede dar cuenta de ello. Hacer psicoanálisis durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la dictadura. En este plenario hoy hay muchas personas que han trabajado y han teorizado lo que es hacer no solamente psicoanálisis, psicoterapia en tiempos de dictadura. No estoy diciendo nada que ninguno de los 60 y pico de personas que estamos acá no lo sepamos, pero bueno, entiendo que era bueno aclarar y acordar, supongo, que hubo pocos momentos de tranquilidad absoluta. Durante un largo tiempo se habló de la época de oro del psicoanálisis, si es que la hubo. Bueno, Mirta, creo que querés hablar, lo que pasa es que levantaste una mano negra, y me asusta eso de una mano negra. Pero habla y desmutate. Otra mano de otro color y salió esa. Bueno, en principio lo que me parece, no sé, estaba pensando en esto de
lo particular de este momento, ¿no? Primero me parece que nuestra reunión y el grupo que conformamos intentó dar una cierta garantía a este nuevo encuadre, o nuevo dispositivo, que tenía que ver con una generalidad del uso, del uso remoto, digamos, del uso de las cámaras, o del tratamiento remoto, teléfono, cámaras, etc. Una cierta garantía entre nosotros, que estábamos dando testimonio de nuestra práctica, ¿no? Y de cómo íbamos armándola. Para mí la particularidad de este momento, y en todos los pacientes, de este momento, de los primeros momentos, porque en realidad es el momento en que escribimos el trabajo, tiene que ver en cómo logramos, cómo intentamos inscribir en el mismo esta situación, para ponerle ningún otro nombre, que acontece. Para mí es el trabajo mayor que siempre estuvo, porque esta situación que acontece supone, qué sé yo, duelos, supone sueños, una cantidad de cosas, supone pérdidas importantes en los pacientes, y entonces, ¿cómo se inscribe? Porque además nosotros también estamos inscribiendo, nosotros en nuestro psiquismo también. Entonces me parece algo tan particular de esta época, que bueno, probablemente en una guerra pasa lo mismo. Recuerdo a Klein con Dick, y podía analizarlo, digamos. Pero creo que para mí es lo que vivimos nosotros, tal vez hay otras situaciones, el terrorismo de Estado, bueno, una serie de cosas, pero bueno, lo que vivimos en este momento, que es algo a nivel mundial, con las características que tiene, me parece que es esa inscripción, para mí lo que representa lo más difícil o lo más novedoso, no sé si difícil, sino novedoso de este trabajo, ¿no? Del trabajo que tenemos que hacer los analistas y los pacientes. Eso era. Bueno, gracias, Mirta. Yo, bueno, voy a empezar a leer algunos chats. Uno de Diego Velázquez, bueno, en función de lo que yo estaba diciendo, hace un lindo juego de palabras, dice, nunca hubo psicoanálisis puro, hay puro psicoanálisis. Si después querés aclarar o agregar algo más. Mirta Breyer dice, me parece un trabajo excelente por los temas abordados y la producción grupal que han realizado y que fue enriquecido por la tarea de pensar y reflexionar con otros, que ayuda a producir y a paliar el aislamiento, me parece importante esto, ¿no? Y también una forma de crear y dejar testimonio de un fenómeno de catástrofe social y sanitaria, una forma de aminorar la angustia. Felicitaciones por todo el trabajo realizado, un excelente registro de un fenómeno que produce múltiples emociones. La verdad, gracias Mirta también por tu comentario. Y Nora Duckler también escribe algo en el chat. Hubo para nosotros también cambios de espacio y de tiempo. Bueno. Si no hay manos levantadas, Karina Likovich, ¿andás por algún lugar del planeta Tierra? Estoy acá, estoy acá. Me dijeron que vos querías hablar en algún momento. ¿Puede ser? No, no sé, son mis compañeritos. No, justo les estaba, tuve que trabajar, terminar un trabajo acá, por eso no pude iniciar la sesión a tiempo, pero justo les estaba escribiendo
para preguntarle si alguien había mencionado que el domingo, este domingo cuando tuvimos como nuestra última reunión, la sensación que teníamos acerca de la relectura del trabajo era como, particularmente a mí me pasó, como uno de esos momentos en los cuales uno está atravesando, ¿no? Experimentando, y van aconteciendo cosas y uno va tomando notas, ¿no? Medio desorganizado, medio que viene todo como viene, sin la pureza de un trabajo escrito, sin la reflexión, sin la indagación de una investigación, sino más como una nota, esas notas que uno va escribiendo en cualquier lugar cuando tiene una idea o le aparece algo. Este trabajo me parece que tiene ese espíritu, que es atravesar esta situación absolutamente novedosa, inesperada, impensada y, digamos, sin recursos, como hemos hablado tantas veces, de un aparato teórico clínico para enfrentar, ¿no? A esta situación. El espacio fue lo que esas notas que uno escribe cuando termina una sesión o cuando tiene una idea en la cabeza que quiere escribir algo y que todavía no lo tiene armado ni lo tiene muy pensado. Es como, acá se llama como el journey, ¿no? Como esas notas que uno va haciendo. Y cuando lo volvimos a releer, la sensación es, bueno, ahora hay que ponerse a trabajar sobre esto. Ahora hay que poner a trabajar cada una de estas cosas que fueron apareciendo más desde lo vivencial que desde digamos, de poder sostener todo teóricamente y clínicamente, ¿no? Poner a trabajar con los conceptos que fuimos, si no, si está todo mal, si fue una primera aproximación o una primera impresión y ahora ya no se puede sostener, si alguna de las cosas que fuimos planteando da para seguir trabajándolas, si la nueva ola, las vacunas, si el nuevo encierro fue cambiando algunas cosas, pero bueno, eso. Bien, gracias. Quiero leer algo, perdón, Claudia Arín dijo, bueno, por un lado agradece por la invitación, es muy notable el subrayado, retoma algo de lo que dijo Juan Carlos, es muy notable el subrayado del paréntesis, cuando Juan Carlos se refería a necesidad obliga, pleno de sentidos. Bien, Alberto Marani levantó la mano y se prepara a María del Carmen, que también levantó la mano. Sí, yo quería, creo que Karina cuando decía los compañeritos también tenemos que contar esto, porque es una parte muy profundamente creativa y de una productividad y unos acuerdos realmente increíbles que lo que nosotros nos autodenominamos el Honorable Consejo de Redacción, para darle un poco de forma a este journey que decía Karina, un diario, que el otro día en una reunión de Petit Honor Comité, nosotros decíamos que era parecido, salvando algunas distancias que ustedes considerarán, se parecía a los original records de Freud cuando se iba el hombre de las ratas y después Strachey nos muestra las notas originales de Freud. Y este es un poco el espíritu del trabajo. Quería decir, por otro lado, algo bastante obvio. Nosotros
que tenemos un trabajo muy individual y cerrado sobre los consultorios en el periodo normal de trabajo, eso que vivimos a lo largo de la vida antes de la pandemia, se multiplicó por varias veces porque ya no teníamos ni las reuniones del colegio, ni las cenas que en algunos momentos con compañeros del grupo teníamos, salidas y ese tipo de cosas. Entonces, y además teníamos el forzado aislamiento social, como se le llamó ingratamente, no sé, suena un poco a condena eso, tiene un algo de una connotación fea, no resalta en el cuidado, pero el hecho es que frente a tanto aislamiento, a tanta separación, el movimiento que en realidad nosotros llegamos a concebir fue exactamente lo contrario, que era una reunión en la que pudiéramos compartir, una especie de instancia que nos inventamos a través de este medio, separados pero juntos, en el proceso de aislamiento forzado en el que estábamos. Yo creo que esta ha sido una necesidad central en cada uno de nosotros. Este quizás es el verdadero drive, en el sentido que decía antes, de una necesidad yoica y pulsional de sumarnos y trabajar en conjunto también para salir de ese aislamiento. Y esta me parece que es una nota absolutamente decisiva de este trabajo conjunto. Y por eso yo les agradezco tanto a los compañeros. A los del pequeño comité, por supuesto, que quedamos como medio hermanados ahora después de tantas horas de reuniones, tantas centenares de WhatsApps y de textos y qué sé yo, y a los compañeros del colectivo, ¿no? Porque realmente ha sido una ocasión, un verdadero rescate que nos pudimos procurar en medio de tanta pálida muerte y angustia, ¿no? Y aislamiento. Bueno, María del Carmen Carato Solo. Tenés que desmutarte. ¿Alguien la puede desmutar? Ahora. Yo lo tengo que hacer, pero... ¿Por dónde vive María del Carmen? En Rosario, me parece. Estaba desmuteada y volví a mutear. A ver. Creo que está en Rosario. ¿Alguien de Rosario que se pueda acercar a la casa? Bueno, este es el típico caso que experimentamos cotidianamente cuando recién Liliana contaba el ejemplo del paciente, y esa voz que se va haciendo metálica como el hall de Odisea en el espacio, y cuando el paciente está llegando a cierto momento climático del relato, y entonces la voz se torna robotizada para después un cartelito decirnos que la conexión está fallando y el alma se nos viene al piso. Este tipo de vicisitudes son las que permanentemente experimentamos. Con esto algo teníamos que hacer, y me callo. Pero ya está, porque ya está pronta para hablar. María del Carmen. Creo que sí, ¿no? ¿Se me escucha ahora? Perfecto. Bueno, yo me quedé de algún modo pensando en qué se ganó y qué se perdió. Por un lado estoy de acuerdo con
la colega que habló antes, que se pierde aquel olfato o el gesto o la mirada que hace el paciente cuando nosotros los hemos tenido de algún modo en persona, ¿no? Así directamente en el consultorio. Creo que eso, en mi experiencia y en mi sensación, en mí fue una pérdida grande. No se te está escuchando bien. Nosotros ganamos por un lado el hecho de ahora. A ver, ¿se me escucha? Cerrá la cámara y habla sin cámara. Yo... La cámara cerrá. Bueno, ahora tengo que escuchar dónde está. Porque estoy con una tablet chica. Ah, se te escucha ahora, dale. A ver, probemos ahora. Bueno, ahora sigo estando, no me voy. Ahí, dale. Si no damos la palabra, si querés escribir. Ahí. Ah, dale, probá. Bueno, se me escucha. Se va y se viene. Bueno, no, y con respecto a lo que se ganó desde ya, comparto lo que dicen los compañeros con respecto a la distancia, con respecto a la gente que vive afuera, que uno puede trabajar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, puedo seguir hablando entonces. Dale. Lo único que también a mí me preocupa es cuando el paciente no habla con la cámara, sino con el teléfono, que pone, de esto no lo comentaron mucho, que pone sus excusas, que tiene que ir al auto, que tiene que ir a un lugar privado, que no se puede hablar con la cámara, sino se habla por teléfono, ¿no? Como una resistencia, no sé si ustedes lo han pensado o lo han vivido, es decir, que bueno, tenemos que hablar por teléfono como única opción y con ese paciente no lo podemos hacer de algún modo con la cámara. Con eso ustedes no han comentado nada. A mí me da una sensación de dificultad para poder trabajar esa situación, porque el paciente puede decir, bueno, no trabajo, este es mi modo, no tengo otra opción. Bueno, es la opción que tiene en ese momento, ¿no? Y algunos pacientes dicen que como han estado siempre en el diván, les cuesta la mirada. Y también hablan por teléfono. No sé qué han pensado sobre eso. Me gustaría, si alguien lo ha vivido o pensado también. Nada más. Gracias. Sí, gracias. Voy a dar la palabra a otras personas. Mientras tanto, si alguien quiere contestarle posteriormente a María del Carmen, tu pregunta la hemos charlado desde ya. En principio se me ocurre decir que no sea esta diferencia entre el ideal, ¿no? Entre lo que quiero y lo que puedo. Entendiendo que lo que puedo no es poco, ¿no? Lo que todos hacemos en los consultorios. Pero vuelvo un poquitito al chat. En relación a lo que había traído Juan Carlos, hay de vuelta un comentario de Mariana que dice: la necesidad tiene cara de hereje. Y bueno, Patricia Caputo
quiere hablar, así que si querés desmutarte. Bueno, en parte coincido y comparto esta experiencia de los colegas, que el hecho de juntarse y volcar las experiencias también es una manera de transitar un momento tan difícil para todos, que si bien socialmente hemos pasado por muchas situaciones, me parece que esta es única y tiene un peso muy fuerte, ¿no? Que afecta a los pacientes y también estamos afectados los profesionales. Pero en relación a la distancia, pensaba una distancia y esta modalidad virtual, y por otro lado lo que es entrar en esos espacios desconocidos, conocer, digamos, dónde vive el paciente, y bueno, que eso en algunas circunstancias ha generado como esa intimidad que, bueno, no reemplaza la presencia. La vivencia presencial es muy rica, pero también la información que uno puede ir recibiendo, me parece, a través de esa posibilidad de entrar a su domicilio. Y por otro lado, bueno, la gente que, las personas, los pacientes que no tienen un espacio de intimidad y que han decidido dejar el tratamiento, que también es un tema. Digamos, me ha pasado con algunos pacientes que hacía poquito tiempo y no estaba conformado un vínculo, pero bueno, ¿cuántos están en esa situación que no tienen un espacio en la casa para poder sostener el tratamiento? Bueno, nada más. Bien, gracias, Patricia. Bueno, gracias a ustedes. Voy a leer un par de comentarios mientras se prepara Magdalena para hablar. Marcelo Marmer. Hola, Marcelo. Dice lo siguiente, porque es como si Marcelo iniciara un hilo en el chat. Dice, pensando lo que dijo el colega, ¿cómo sigue esto? Creo que se refería a Juan Carlos. Sí, veo ahí. Entiendo que otro suceso que se agrega a la pandemia es lo que se observa como politización de la pandemia, que agrega angustia e incertidumbre por el cuestionamiento permanente a la autoridad. Bueno, Estela Boto responde, coincido con Marcelo, y agregaría el permanente cuestionamiento a las medidas sanitarias y de cuidado. Bueno, hasta acá yo con el chat y lo escuchamos a Magdalena, después seguimos. Bueno, son comentarios sueltos. Por un lado, creo que la riqueza del trabajo que escribimos entre los 21 y 21 tuvo que ver con esto de encontrar un lugar que tenía la cualidad de la confianza, para poder exponer lo que uno pensaba, la experiencia que íbamos teniendo, y que eran, como ya dijeron varios, y que está puesto de manifiesto en el texto, experiencias diferentes, expuestas en un clima de confianza, respeto y mucho humor, además. Y creo que en este sentido, me acordaba del título de aquella película de los 70, creo que era No es bueno que el hombre esté solo. En este sentido, creo que la idea de que no es bueno que el psicoanalista y la psicoanalista estemos solos, creo que en ese sentido el espíritu del colegio, la institución en general, hemos pensado desde sus inicios como cuarta pata de la formación, es el intercambio entre colegas.
En ese sentido, creo que el Grupo 21 reprodujo algo de esto de la necesidad del intercambio en un momento muy particular, donde si bien estamos todo el tiempo con personas, hacemos un trabajo muy individual, muy en solitario, y que en este momento particular el hecho de poder compartir las experiencias era especialmente necesario. Yo diría que fundamental. Esto por un lado. Por el otro lado, pensaba en lo que planteaba Patricia Caputo, creo que era, que decía si no era una cuestión resistencial esto de que se iban al auto. Yo, en mi experiencia, por lo menos, creo que era la búsqueda de una intimidad necesaria para poder, un espacio necesario para poder tener una sesión y hablar de sus intimidades. Incluso esto lo compartimos, hubo quienes contaban experiencias que iban desde desde el que se iba al auto, que se iba al jardín, que se iba al balcón, que se encerraba, bueno, hasta los que iban al baño, lo cual ya, digamos, nos dio que pensar. Pero digo, con todo como esta riqueza de, creo que ahí Liliana André lo hablaba de que había conocido las casas de los pacientes, pero no solo las casas, sino ciertos detalles del modo del acercamiento al otro cuando alguien habla desde su dormitorio, habla desde el auto, buscando una intimidad. Creo que al contrario, a mi modo de entender, lejos de ser resistencial, era la búsqueda de un espacio para poder desplegar la experiencia de su análisis, y por otra parte, todas las cuestiones que se fueron armando ahí, que uno podía observar no fue mi caso, pero alguien que contaba que el paciente de repente se lo encuentra que estaba en el baño, en fin. Digo, esto también eran elementos no lenguajeros, pero que hacían a poder conocer o poder pesquisar elementos que estaban por fuera de la conversación, tanto lo que decía, como lo que decía Liliana acerca del olor cuando se da en presencial. Esto que no es presencial, había elementos que nos permitían pensar otras cosas o conocer otras cosas. Bueno, nada, eso, simplemente por eso decía que era como un pequeño raconto de lo que había venido escuchando, y pensaba en lo que planteaba Juan Carlos respecto de qué nos va a quedar de todo esto. Yo tengo pacientes que ya ahora están planteando que, por ejemplo, el paciente que tiene 2 sesiones me dice, no, pero una, cuando vuelva a la presencialidad, yo voy a seguir por virtual, temas de distancias, de viajes, de una cantidad de cuestiones. Bueno. Digo, en todos estos casos el asunto es poder preservar el espacio de análisis, ¿no? Que en eso creo que todos hemos tenido un compromiso fuertísimo en preservar a toda costa el espacio de análisis, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios en el chat alrededor de este tema, si imagen es resistencial. Creo que los están leyendo porque están todos comentando. Leo uno que creo que va en otro sentido, de Adriana Genic, y después le damos la palabra a Cielo Rolfo. Adriana dice lo mismo que comentó Alberto sobre el rescate en el grupo que trabajó el documento, pese al aislamiento, es lo que permitió también que se pueda seguir trabajando con los pacientes. Bueno, si hay tiempo seguimos con más comentarios en el chat. Cielo, desmutate y ya. Bueno, seguí atentamente la discusión, que la verdad que me parece que da para mucho, y lo que les quiero transmitir es que también psicoanalistas o psicólogos o psicólogas como yo,
que en general siempre he tenido una dificultad, fobia, resistencia, rechazo a todo lo tecnológico por la generación a la que pertenezco y además por cuestiones personales, mi propia neurosis, no los voy a incluir a ustedes, de golpe me vi enfrentada con que o me zambullía en los medios virtuales o perdía la posibilidad de trabajar, que para mí hubiera sido un costo inmenso. Entonces, ¿qué saco como ganancia de todo esto? El haber tenido que enfrentar una realidad que se me impuso, como a todos y todas, donde tuvimos que poner a prueba herramientas que creíamos que nunca íbamos a poder con ellas, y descubrimos que pudimos, una vez más. La flexibilidad del instrumento del psicoanálisis es inmensa, y parece que alguno de nuestra caja de herramientas también, sorpresivamente. Y cuento dos cosas. Creo que fue Mariana Wikinski la que en la reunión pasada del colectivo 21 dijo que ella pensaba que no se había perdido la afectividad a pesar del contacto virtual. Y coincido totalmente. El otro día, terminando una sesión telefónica, en donde no nos vemos, solo de celular a celular con una paciente, cortamos e inmediatamente me manda un mensajito de WhatsApp y me dice: ay cielo, todo el tiempo hablamos de mí y me olvidé de preguntarte, y te quiero preguntar cómo estás vos. ¿Cómo es posible que a mí no se me haya ocurrido hasta ahora preguntarte cómo estás vos? Y esto me pasa a menudo, que empezando la sesión, lo primero que me preguntan es: decime cómo estás. Creo que esto está exacerbado por el riesgo que corremos todos, ¿no? Mundos superpuestos en la máxima expresión. Y ayer, y con esto termino, anoche tuve una sesión con una familia, padres y 4 hijos. Generalmente las sesiones eran en el living, y esta vez fue alrededor de la mesa del comedor, y yo de pronto tuve una sensación de que yo estaba en la mesa, que formaba parte del encuentro alrededor de esa mesa ovalada entre todos ellos. Fue una sensación muy cómoda, muy hasta placentera, y me olvidé que yo estaba en mi consultorio detrás de la pantalla y estaba en la casa de ellos compartiendo una mesa familiar en una familia de 6, ¿no? Padres y 4 hijos. Fue muy confortable y muy increíble esto. Bueno, a ver, leo, elijo no tanto al azar, sino porque abren también otras líneas de pensamiento, y me parece que son alentadoras para ir cerrando el plenario de hoy. Ángela Versassi dice: considero que se ganaron espacios de encuentros con otros colegas, otros con X, una mayor posibilidad de participación en espacios virtuales, y eso enriquece nuestra clínica. Creo que esto está también en relación a lo que recién habló Cielo, y hay varios comentarios en relación a ese tema. Por ejemplo, Miriam Poteraika, creo que la estoy pronunciando bien, dice: creo que el aislamiento, en la misma línea, creo que el aislamiento nos llevó también a un gran intercambio con colegas, y esto creo que es lo novedoso, intercambio con colegas de muchas instituciones. Se armaron muchos grupos de trabajo y de soporte que son muy ricos y se mantienen, aunque muchas veces no nos conocemos personalmente. Bueno, siguen las notas en relación, los textos.
Voy a leer un último chat y después les pido a no sé, Alberto, Diego o Karina si quieren ir cerrando el plenario. Leandro iba a leer algo que escribió Leandro Mastandrea. Dice, respecto a la necesidad de los adultos de interiorizarse en el manejo de la tecnología, hoy un paciente adolescente me decía, estoy cansado de que mis papás dependan tanto de mí. Ellos pueden resolverlo solos. ¿Cómo no sentirse identificado con esto? Bueno, ellos pueden resolverlo solos. A ver, faltan pocos minutos. ¿Quién quiere ir cerrando el plenario? Karina o Diego, me parece, o algún otro compañero o compañera que quiera hacerlo. Yo ya hablé mucho. Diego Velázquez dejó solamente un cuadro de él, relativamente conocido. Karina. No, la verdad que no mucho más para agregar a todo lo que se dijo hoy. La verdad que fue una experiencia bárbara. Y tenemos ganas de seguir. Y la idea era, bueno, terminamos esto, así nos ponemos a trabajar, ¿no? Damos un cierre a esto, así seguimos trabajando. Fue muy enriquecedor personalmente, digamos, además de grupalmente. Fue un bálsamo también, ¿no? Ustedes ahora allá están pasando, digamos, un confinamiento que nosotros pasamos acá, que fue muy bravo, y personalmente, digamos, el espacio del grupo y los encuentros y el estímulo de escribir y de pensar, nada, a mí me ayudó un montón, me hizo muy bien, personalmente, y además por la posibilidad de poder producir algo. La idea es esto, ¿no? Bueno, ahora seguir. Ahora tenemos mucho trabajo por delante. Y ese es el espíritu que nos mantiene y que nos ha mantenido, y seguramente a partir de esta, digamos, después de este primer gran bosquejo medio catártico algunas veces, de los temas que hemos tocado y los temas que hemos puesto como cosas que nos han pasado en la clínica, bueno, va a ser hora de poner a prueba realmente el psicoanálisis frente a este acontecimiento universal, ¿no? Así que, bueno, gracias. Bueno, antes de... Gracias, Karina. Pero antes de cerrar, Estela Boto quiere leer algo. Sí, quiere leer algo. La dejamos. Estela, ¿estás por algún cuadradito? Sí, acá estoy. Disculpen, lo que pasa es que estoy con muchos problemas de conexión y entonces estoy sin cámara y silenciada, pero ahí saqué el mute. Quería leerles algo de Silvia Bleichmer para cerrar. Lo busqué justamente en relación a estos tiempos que nos suceden. Bueno, Silvia Bleichmer fue una gran maestra para casi todos nosotros en el colegio. Este párrafo lo saqué de un librito que se llama La subjetividad en riesgo, y dice así, de un capítulo 14, la acumulación no necesariamente es riqueza, es el título, y el párrafo que les quería releer o leer es este. Dice Silvia, tengo una enorme preocupación respecto al futuro del psicoanálisis, no en función de la supervivencia del estamento,
sino de algo fundamental respecto a la fuerza de las ideas que permiten cercar los aspectos más fecundos de lo humano. Si la humanidad se quedara sin psicoanálisis, por algún tiempo o para siempre, como ha ocurrido con descubrimientos o anticipos importantes que quedaron sepultados durante siglos, sea por la estupidez de la época, por su insuficiencia misma, o por la falta de fuerza para dar batalla contra otras opciones y teorías de su tiempo, no solo quedaría despojada de un conjunto de descubrimientos sobre el ser humano de los siglos XIX y XX, sino del campo de conocimiento y del método más importante que se ha generado para la apreciación de las determinaciones de la creación y producción humanas en el sentido más amplio del término. Hasta ahí. Bueno, creo que no hacen falta más palabras con el texto de Estela que leyó con palabras de Silvia Blechner. Vamos a ir cerrando. Les agradecemos mucho todos los comentarios, los orales y los que han escrito en el chat. Nos sirven muchísimo para seguir trabajando en este colectivo 21. Vamos a ver cómo seguimos de aquí en más, pero seguramente las nuevas producciones seguramente tomarán y mucho de lo que estuvimos trabajando esta noche y en abril. Así que les pido a todos que se desmuteen y nos aplaudimos entre todos y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a los israelitas que están presentes. A ustedes, a vos, Gracias. Mirta, a Lina. Chao. Abrazo. Chao. Niños. Chao. Chao. ¿Cuánta gente hay en el...? Hay muchos mis compañeros del hospital. Claro, Somos varios, sí. somos varios, por eso te agradecía a los Gracias, Mirta, por la invitación. Excelente, excelente el trabajo, excelente la actividad. Muy edificante, muy estimulante. Gracias en serio. Gracias. Hermoso. Chao, gente. Que estén Chao, bien. Marcelo. Chao, Chao. hasta luego. Chao, Marcelo. Chao, chao, Dani. Chao, Mariana. Chao, Marcelo. Chao, querido. Un abrazo. Chao, Marcelo. Igualmente. Chao, gracias. Gracias en serio. Sí. Hemos quedado 15. ¿Quedé sola? No. Chao, Adriana. Quedamos ahí. Chau a todos. Bueno. Excelente el Chao, trabajo, Amanda. la verdad que Ahora que andan, un lujo. gracias por todo. Un lujo. Chao, Amanda. Felicitaciones. Gracias. Chao, chao. Chao. Es sentirse representados en todas las inquietudes y preguntas de este tiempo. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Chao. Chao, Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias. Bueno, chao a todos. Buenas noches. Chao. Melanie, gracias.